Vamos a centrar en otro asunto que ha sido nodal durante los últimos días, que se ha evidenciado y tiene que ver con el crimen, los crímenes cometidos por la policía como crimen de Estado, que serán denunciados ante la Corte Penal Internacional. Para ello nos acompaña Einer Gaitán, él es concejal de Soacha. Soacha es una localidad muy cercana a Bogotá. ¿Cómo le va, concejal? Buenas noches. Hola Tatiana, muy buenas noches, un saludo a la audiencia de Telesur. Muchísimas gracias. Mientras lo presento, de hecho ya tenemos en la parte baja de la pantalla videos que dan cuenta de este nivel de agresión, de estas acciones violentas, disparos además de armas de fuego de la policía en Bogotá. Ahí está un video clarísimo, por ejemplo, contra la ciudadanía, algunos de ellos que se movilizaban, otros que no, que simplemente pasaban por lugares cercanos a las movilizaciones. Hoy hay una decisión que han tomado en el Congreso, en la Comisión Segunda del Senado, y es enviar todo este informe, todas estas denuncias de hoy, de ayer, de tiempo atrás, a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. ¿Por qué tomar una acción de estas internacionales sin antes haber agotado todo el proceso nacional? ¿Desesperanza en ese proceso nacional en la justicia colombiana? Bueno, Tatiana, la decisión que algún sector de la vida política nacional ha tomado en relación de llevar el caso de abusos de la policía del 9 y el 10 de septiembre en Bogotá, el municipio de Soacha, otros municipios cercanos a Bogotá, tiene que ver con, primero, la fuerte politización de los hechos. El sector que ocupa hoy la cabeza del gobierno nacional se ha empeñado en aplaudir la acción de la policía y en desconocer a las víctimas. De hecho, las voces referentes a reestructuración y cambios que deben hacerse en la policía han sido desconocidas de tajo. El ministro de Defensa se ha burlado del país, se ha burlado del Congreso, no ha habido un debate de fondo, y hoy la justicia, por otros motivos, ha estado sometida a violentos ataques por parte del mismo sector político que está en Casa de Nariño. El uribismo, desafortunadamente, por un lado, ataca a la justicia no solamente por el caso que hoy tiene al expresidente Uribe bajo prisión domiciliaria, sino también en otras situaciones relacionadas con hechos del servicio, tanto de la policía y los militares. Entonces, lo más probable es que este caso vaya a la justicia penal militar y obviamente se repita lo que ya conocemos en otros casos de abuso policial, de falsos positivos, donde al pasar los días, al pasar los meses, se archivan los casos. Tenemos de precedente que la Unión Europea, Human Rights Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se han pronunciado, obviamente alertando al gobierno sobre las medidas urgentes que se deben tomar para evitar el abuso policial, pero ellos insuficientes si no hay medidas de fondo por parte de tribunales internacionales que puedan atender estos abusos que ya son sistemáticos de la policía frente a la ciudadanía. Sí, y la visión que se tiene incluso desde la política local, concejal, cuando vemos que el presidente Iván Duque habla mucho, habla bastante, pero de asuntos que no le conciernen directamente a los colombianos. ¿Aún hay interés, lo percibe usted, si pasan situaciones distintas en otros países, cuando vemos tal nivel de complejidad en Colombia y no hay respuestas por parte del Estado? Para hablar específicamente de este caso de la policía, no hay respuestas por parte de la policía, no hay respuesta por parte del Ministerio de la Defensa, no hay respuesta por parte del presidente del país. Es que, Tatiana, lo que hubo fue un quiebre institucional, ¿no? Que ya venía ambientándose con el ataque a las Cortes, en especial a la Corte Suprema de Justicia, desde o antes por el proceso que tiene hoy al expresidente Uribe en prisión domiciliaria. Hemos visto en los últimos meses la excesiva concentración de poderes en el Ejecutivo. Hace poco a la procuradora, que hace pocos meses estaba en el Ministerio de Justicia, y entonces ya poco a poco se van cerrando los márgenes para ejercer crítica al régimen político colombiano. Y obviamente, ante la inestabilidad y el descontento por amplias capas de la población, lo que vemos es que Duque incurre nuevamente en la estrategia de desviar la atención, entrometiéndose nuevamente y fallidamente con los asuntos internos de Venezuela. Esto de hace pocos días de certificar al país sobre la lucha contra el narcotráfico, pues tiene que ver con el apoyo que está dando el gobierno de los Estados Unidos
para seguir promoviendo nuestro país como teatro de operaciones para una posible, y ojalá que no sea así, agresión militar hacia el territorio venezolano. Entonces, siempre que hay inestabilidad, lo que vemos por parte de la clase política colombiana es que se desvían los temas internos que merecen urgente atención, que merecen celeridad, en este caso en las investigaciones, para nuevamente intentar cohesionar la opinión pública frente al tema de Venezuela. Pero sí. obviamente... Cortinas de humo que bien se conocen, concejal, cortinas de humo que se hablen de otras cosas y no de los asuntos internos colombianos de los que se exige respuesta. Ahora, hay algo que hemos visto en las últimas horas, pareciese ser entonces que es la estrategia de la policía bogotana y están enviando carteles a través de redes sociales, a través de todos los medios posibles, aproximadamente de 10 jovencitos que fueron los que tiraron piedras o pintaron, en algunos casos que quedaron quemadas, estos pequeños centros de atención integral de la policía. ¿Cree usted que lo que se viene es la estrategia de persecución contra estas personas que se manifestaron? ¿Cree usted que es un intento de intimidar para que no sigan las denuncias en contra de la violencia policial? Bueno, Tatiana, esos temas de abuso policial y la estrategia de la cúpula policial, del Ministerio de Defensa y del presidente Iván Duque, no solamente tiene el objetivo de estigmatizar, y criminalizar la protesta ciudadana, sino ir más allá, atentar contra el derecho a la organización. En este caso, pues se ha visto una arremetida en los medios de comunicación masivos con las organizaciones sociales, con colectivos barriales, con organizaciones de jóvenes, que de alguna manera ejercen a través del trabajo comunitario pues formas de articulación de tejido social. Y por ejemplo, el diario El Tiempo de Bogotá hace poco decía que detrás, y de manera irresponsable, decía que detrás de los grupos de vándalos se encuentran colectivos de trabajo comunitario, de trabajo social, y esto a la par pues, de panfletos amenazantes por parte de grupos herederos del paramilitarismo denominados Águilas Negras, que en el municipio de Soacha y en algunas localidades del sur de Bogotá han estado emitiendo panfletos amenazantes declarando objetivo militar a integrantes del movimiento social y popular, que obviamente no solamente se encuentran amenazados por la institucionalidad estatal colombiana, sino por agentes paraestatales. Entonces, sí, Hernán, permíteme te pregunto, quienes recibieron estos panfletos amenazantes de las Águilas Negras, que es bastante oscuro e incierto de dónde proviene este grupo, pero digamos, lo que se sabe, grupos paraestatales. Quienes recibieron estos mensajes amenazantes, ¿participaron de las protestas sociales en contra de la violencia policial? Bueno, pues Tatiana, hay que entender que lo sucedido el miércoles y jueves pasado, 9 de septiembre, no es causa de hechos de violencia, sino es la consecuencia de múltiples tensiones sociales que carga nuestro país, incluso previo a la pandemia. Recordará la audiencia que el 21 de noviembre del año pasado se convocó a un paro nacional que tuvo a Colombia en vilo los meses de noviembre, diciembre y enero, y que por cuenta de la pandemia pues se congeló la dinámica de movilización del movimiento social colombiano. Pero obviamente las tensiones acumuladas alrededor de los 5 millones de empleos que se han perdido por cuenta de la pandemia, el 34% de la juventud que ni estudia ni trabaja, un gobierno que ha jugado más el papel de cercano a los grupos económicos, como hace el préstamo de 370 millones de dólares a Avianca, que es una empresa extranjera, la negativa a la renta básica, bueno, ha sido caldo de cultivo para que la indignación ciudadana pues se hubiese rebosado con el asesinato a manos de la policía del abogado Tony. Pero hubiese podido ser otra la causa de la indignación ciudadana. Ahora, pretender decir que están las organizaciones sociales detrás de los hechos de violencia es irresponsable. Más manifestaciones de carácter espontáneo, de la rabia ciudadana con la institucionalidad que no da respuestas concretas frente a la crisis social que aparece en nuestro país, y obviamente cuál es la respuesta desde el poder político, y es pues obviamente estigmatizar a la juventud, criminalizarla a través de los medios masivos, a través de investigaciones exhaustivas,
también de alguna manera promoviendo la impunidad en los uniformados comprometidos en la violencia contra la población civil, sino también, y fundamental esto, es ante todo la revictimización al no atender las alertas tempranas por parte de organizaciones estatales encargadas de promover la defensa de los derechos humanos. En el caso del sur de Bogotá y del municipio de Soacha, en los últimos 3 años se han emitido por lo menos 5 alertas tempranas por parte de la Defensoría del Pueblo. Y eso da cuenta de la poca atención, la escasa atención por parte de las autoridades locales y distritales en la atención a la violación de derechos humanos de los líderes sociales. Sí, con en Bogotá, situaciones. Entonces, es una estrategia por diferentes ámbitos que hoy tiene en zozobra el movimiento social. Con situaciones que se repiten. Me queda algo por preguntarle, si hay que dar el debate en Bogotá, el debate a nivel nacional, del debate en Soacha, real con respecto a un hecho que intenta imponer el partido de gobierno Uribe Centro Democrático. Tiene que ver precisamente con la violencia y es medir lo que significa que la policía asesine a 14 personas o que se presente un grupo de muchachos que lanzan piedras contra la propia policía y un grupo de CAI que resultan quemados. Este debate, ¿de dónde debería partir para entender el tipo de violencia al que se encuentran y medir además lo que esto significa? Bueno, Tatiana, yo creo que en diferentes días. Primero, entender que la vida es un derecho absoluto, que no hay nada equiparable al derecho a la vida. Es decir, por más piedras que tengan los manifestantes, por más palos que tengan los manifestantes, la fuerza pública y en especial la policía debe atender a los protocolos de proporcionalidad, de entender que la protesta social no se maneja con las directrices y protocolos del conflicto armado interno, y por eso hace urgente la reforma de la policía, por un lado, y en segundo lugar, se articula con un discurso desde el partido de gobierno y desde la esencia misma del uribismo, que es alrededor de generar inestabilidad a partir de la violencia contra la población civil para poder venderle al país, en este caso al electorado, un discurso de seguridad. Hoy, me atrevo a decir, por las últimas encuestas, que Álvaro Uribe y el uribismo son la propuesta política más impopular en Colombia. El presidente Duque ni siquiera llega al 30% de favorabilidad en las encuestas. Entonces ellos saben que con procesos penales a cuestas, con las elecciones del 2022 cerca, con un país que está exigiendo conquistas que el uribismo le ha negado, es obvio que ellos están haciendo hasta lo imposible por mantener el poder, y hasta lo imposible significa atentar contra la juventud colombiana. Uribe lo decía en algunos trinos la semana pasada, decía que la juventud que estaba hoy en las calles protestando era la juventud FARC, prácticamente poner la lápida. En Colombia no existe la pena de muerte desde hace 115 años y sin embargo vimos como la policía el 9 y 10 de septiembre y la fuerza pública en diferentes lugares del país atenta directamente contra la vida de comunidades que no tienen cómo responder en igualdad de condiciones. Aquí estamos evidenciando son crímenes de Estado promovidos por el uribismo, que siendo partido de gobierno, pues lo que ha hecho es promover la impunidad y ante todo un ejercicio psicológico de apoyar, psicológico y material, por un lado, apoyar a la policía sin investigaciones de fondo, y por el otro lado, atemorizar a la oposición en el movimiento social, que pues obviamente acude en la protesta pacífica para manifestar pues sus inconformidades con la clase política. Toda la desesperanza que hay en este contexto, sumándole la pandemia y tal nivel de necesidades, dificultades, a esto sumar la violencia en el país. Muchísimas gracias, concejal. Este es el contexto en el que se da este hecho que hemos presentado. Gracias, muy buenas noches. A usted, muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Es Noticia durante esta jornada. Otro hecho fue noticia, con eso los dejamos. Hasta